Perfecto. Eh, bueno, díganme, ¿qué dudas tienen? ¿Qué quieren consultar? ¿Qué anotaron? Busquen las cosas que tienen, a ver si qué dudas tienen, qué necesitan que charlemos. Bueno, como veo que se están peleando todos, voy a empezar yo. Como ves que no, no se ponen de acuerdo quién va a hablar, decime, Fede. Yo tengo una consulta respecto a sistemas buffer. O sea, ¿cómo nos tomarían algo relacionado con eso? ¿Cómo sería una consigna de sistemas buffer? Bueno, ¿qué querés que te diga el examen? Pero no, Sí. no te preocupes que como mucho vamos a tomar algo tranqui sobre sistemas buffers, porque lo más copado de entender de los sistemas buffers es la función que tienen y para qué sirven, ¿no? Por ejemplo, mira, tenemos un vasito, ¿sí? Un vasito que tiene Ah, agua, buenísimo. un vasito que tiene agua adentro, Sí. ¿sí? En ese vasito, están viendo, ¿no? Sí. Sí, se ve bien. Este vasito tiene, por ejemplo, un pH igual a 7. Si yo a ese vasito de agua le agrego un ácido, o sea que le agrego protones, ese pH va a pasar de 7 a 5, va a disminuir. ¿Por qué? Porque cuanto más cantidad de protones haya en el agua, menor va a ser el pH. En cambio, a esto le agrego una base, por ejemplo, le agrego oxidrilos, no sé, hidróxido de sodio, no sé, la base que a ustedes se les ocurra. Si le agrego una base, aumenta la cantidad de oxidrilos acá adentro en el agua y el pH aumenta también, por ejemplo, a valores como 8, 9. ¿Sí? Eso pasa cuando tengo agua en este vasito. Si le agrego protones, aumenta la cantidad de protones en el interior del vaso de agua y el pH disminuye. En cambio, si le agrego una base, si le agrego oxidrilos, lo que sucede es que aumentan la cantidad de oxidrilos y el pH aumenta. Ahora, esto es como medio lo básico de pH, ¿está bien? Eh, pero, ¿qué pasa cuando tengo qué pasa cuando en vez de agua, en el vasito, tengo una solución buffer? Por ejemplo, tengo una solución buffer que también está a pH 7, pero es una solución buffer. Esa solución buffer está a pH 7 también, ¿eh? Pero algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Yo a esa solución buffer le puedo agregar un ácido, o sea, le agrego protones. ¿Y qué pasa? Cuando me fijo el pH, no cambia. Y a esa solución buffer yo le puedo agregar oxidrilos, porque le agrego una base, y cuando me fijo el pH, no cambia. Lo que tiene de copado las soluciones buffers es esta capacidad que ellas tienen de amortiguar los cambios de pH. Si yo le agrego una pequeña cantidad, tampoco le puedo agregar 4 litros de un ácido porque no va a funcionar la solución buffer, pero si le No, agrego claro. pequeñas cantidades de un ácido o de una base, lo que hace es amortiguar los cambios de pH, o sea, no varía el pH de esa solución. Y algo importante también es saber que una solución buffer va a estar formada por un ácido débil y su base conjugada, y por una base débil y su ácido conjugado. ¿Está bien? A ver, espera que se me olvidó esto. Acá. Por un ácido débil y su base conjugada, y por una base débil y su ácido conjugado. ¿Está bien? ¿Está bien Sí, lo de sí. buffer? ¿Se Sí, sí, sí. entiende? Sí, Está útil. Ok. Me faltó un acento ahí. Bien. ¿Alguna duda, algo que quieran consultar? Bueno, esto de buffer es la idea desde el funcionamiento. Recuerden que en nuestro cuerpo tenemos muchas soluciones buffers
que van a ayudar a que el pH de la sangre no varíe por situaciones simples, ¿viste? Ya si las situaciones son más complejas y puede que una patología que se mantiene durante mucho tiempo haga que el pH de la sangre cambie, por más que estén todas las soluciones buffer. Pero a veces, bueno, las soluciones buffer no dan abasto y el pH de nuestro organismo cambia. Claro, sí, sí. En patología puede cambiar el pH. Sí, Lo sí, que sí, pasa que sí. Por tengo ejemplo, entendido que, Sí, decime, decime. perdón, te interrumpí, ¿no? No sé No, si, no, decime, Fede. que un pequeño cambio de pH en el cuerpo hace daños muy grandes o genera problemas muy grandes. Sí, exactamente. Una disminución de pH de una muy pequeña cantidad. A ver, no me acuerdo cuánto era, pero si te fijas en la clase que nuestra de bioquímica, eh, el pH normal es 7,3, 7,4. Ya cuando baja a 6,8, podemos entrar en coma y morir. O sea, como que pequeños cambios de pH pueden generar situaciones complicadas, obviamente. Y hay una patología que nosotros hablamos mucho, que es la diabetes, tipo 1 no tratada, donde se produce mucha síntesis de cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos se liberan a la sangre y disminuyen el pH de la sangre, haciendo que el organismo pueda entrar en coma. Si se fijan, se llama coma cetoacidótico o coma diabético. Muchas personas, yo les contaba en la clase que antes, por ahí no tanto ahora que hay mucho análisis, pero antes muchas personas entraban en coma y se daban cuenta que eran diabéticos o diabéticas. No era lo más copado para darse cuenta, ¿no? No, claro, te podría haber pasado, decir, ¿por qué no me hice una glucemia? ¿Por qué no me medí la glucemia antes? Pero bueno, obviamente había otras situaciones, pero sí, a veces pasaba eso. Bueno, el día de hoy, un diabético tipo 1 que por más que esté tratado, pero que no se cuida y también puede llegar a suceder cualquier cosa. Bien, ¿alguna duda que tengan que quieran consultar? O otra que no sé, de lo que necesiten, ¿eh? No, o sea, tengo dudas respecto a que yo cursé la materia hace ya un par de años Sí, y no estuve en las últimas cursadas, sí. así que si dijeron algo de cómo iba a ser la evaluación, además de lo que está en el mail, me sirve. No te estoy diciendo que me digas las preguntas. Que vos querés que te diga la pregunta. No, Fede, escúchame. ¿Vos no viste el Drive? Sí, 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 yo saqué material del Drive, me vi las Ah, clases, todo. esas son las clases de ahora, las del Drive Ah, está bien, está bien. con esos temas. Y con respecto al examen, no lo puedo abrir ahora porque tengo acá, pero el examen va a tener, perdón que no me acuerdo porque hago tantos exámenes que ya no sé ni cuál es cuál, pero va a tener alguna preguntita de verdadero y falso, de marque la opción correcta y de desarrollo. De desarrollo Ok. también va a tener, o sea, vamos a tener de esas dos. Yo creo que en el aula virtual, bueno, les mandé el reglamento, fíjate en el reglamento dice como que es medio amplio, ¿no? Pero te dice, Sí, sí, estaba lo mismo. depende, Decía que iban a ser 5 preguntas, que sí, iba a sí, haber múltiples formatos de resolución. exactamente. Yo creo que las dos primeras las voy a hacer de multiple choice o verdaderos y falsos, y las con justificar el falso si es posible, y las de desarrollo, Qué jodido, ¿no? siempre, sí, 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 siempre se justifica. Y las de desarrollo van a ser, bueno, sí, más amplias, digamos, las de desarrollo, más de metabolismo, de integración metabólica. Está bien. Pero si vos la cursaste antes, ahora nosotros, aunque la gente me critica, pero yo le saqué bastante contenido a la materia que me parecía irrelevante, como toda la parte de regulación de las enzimas, y hay cosas que sacamos, que no la vemos tanto en profundidad como se veía antes, así que Sí, yo me acuerdo que dimos en las clases teóricas, dimos más contenido que lo que estaba en las filiminas estas. sí, sí, se Pero veía bueno, mucho más. Sí, sí, lo fui lo que pasa sacando es que porque me pasaron un par de parecía. años y me fui olvidando también. Sí, 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 Disculpame. obvio, obvio. Igual sí, sí, se veía más contenido porque era más como para Nutri, estaba medio enfocado en Nutri. Así que después cuando yo ingresé ya le saqué bastante, le saqué de algún lado y le puse contenido en otros lados. Pero toda la parte de regulación y todo eso que estaba recontra visto me parecía de gusto. Química orgánica, todas esas cosas.
¿Alguna duda? ¿Alguien más por ahí? Profe, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo ¿Y quería vos, saber un Paco? poquito sobre... Todo tranqui, acá andamos. Quería saber un poquito de vía metabólica Sí, respecto al acetil-CoA. sí. Se va a producir siempre tanto cuando haya alta glucemia y baja glucemia, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pasa que las formas de producirlo son diferentes. Si querés lo charlamos un cachito, mirá. Es una buena pregunta porque está bueno para charlar un poquito. ¿Cómo podemos Sí. producir acetil-CoA en nuestro cuerpo? ¿Cómo lo podemos producir? Bueno, obviamente va a depender del tejido y va a depender de la situación metabólica en la que se encuentre el tejido, ¿sí? O el organismo. Joaco, te silencio porque hace ruido. Me queda como Ah, tengo. dale, dale. Listo. Silenciate, si no vos. Hay como una Ahí estática. me, Eso ahí me silencio, dale. dale. El acetil-CoA, por ejemplo, se puede producir por oxidación de la glucosa. Obviamente, chicos y chicas, acá yo no estoy diciendo absolutamente todo, ¿no? Acá en el medio la glucosa se transforma en piruvato, el piruvato ingresa a la mitocondria se transforma en acetil-CoA. Miren, lo voy a poner igual. Pero no voy a nombrar todo porque si no, no nos queda momento, no nos queda tiempo. Pero la glucosa se puede transformar primero en dos moléculas de piruvato. El piruvato va a entrar en la mitocondria y se va a transformar en acetil-CoA. Esa es una de las formas. ¿Cómo se llama la vía metabólica donde la glucosa se transforma en dos piruvatos? Glucólisis. Exactamente. Glucólisis y después el piruvato se transforma en acetil-CoA adentro de la mitocondria. Esa es una de las formas de producir acetil-CoA. Otra de las formas esto es otra cosa. Esta forma de producir acetil-CoA se utiliza en el hígado, en alta glucemia, En cuando el músculo. la sangre, y en el músculo esta forma exactamente se usa siempre. En el músculo esta forma se usa siempre, haya mucha glucosa en sangre o poca. O sea que esta forma de obtener glucosa en el hígado se utiliza solamente cuando estamos en alta glucemia. Pero en el músculo esta forma se usa siempre, haya mucha glucosa en sangre o poca. Claro, porque si hay poca glucosa, por más que haya poquita, el hígado la va a mandar a ese poquito a los músculos, al músculo. Claro, Entonces en el músculo, exacto. El músculo es un tejido que es muy egoísta. El músculo, si hay glucosa, la usa, no le importa nada. Si hay mucha, si hay poca, no le importa nada. Si hay glucosa, la va a usar. En cambio, el hígado, si hay mucha glucosa en la sangre, la usa y produce acetílico-A y produce energía o lo que quieras. Pero si hay poquita glucosa en la sangre, el hígado no la usa. Empieza a producir glucosa y la libera a la sangre. Así que por eso es que en este caso el hígado solo hace este caminito en alta glucemia. Por otro lado, otra forma de producir acetil-CoA es a través de la beta-oxidación. Los ácidos grasos, después de activarse, ingresan a la mitocondria y sufren esta vía metabólica que es la beta-oxidación. Los tejidos que van a hacer beta-oxidación son los mismos. El hígado y músculo en baja glucemia, cuando hay poquita glucosa en la sangre. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? sí, sí. Sí, vamos bien. Perfecto. Ahora, ¿qué hacen los tejidos con ese acetil-CoA? Bueno, con ese acetil-CoA se puede producir energía ingresando el acetil-CoA al ciclo de Krebs. El acetil-CoA, al ingresar al ciclo de Krebs, se transforma en moléculas de dióxido de carbono y en esa vía metabólica se producen muchas moléculas transportadoras de electrones como el NADH y el FADH2. Todo esto pasa dentro de la mitocondria, ¿sí? Ahora esas moléculas transportadoras de electrones van a ir a la cadena respiratoria y el funcionamiento de la cadena respiratoria en conjunto con la ATP sintasa permite la producción de moléculas de ATP.
Esa es una de las formas de utilizar el acetil-CoA, yendo Profe, para energía, ¿sí? pri- primeramente con los ácidos grasos hay que activarlo, ¿no? Se le agrega una Sí, coenzima A. los ácidos grasos necesitamos activarlos y después pueden sufrir beta-oxidación. Ahora, eso es lo de acá arriba. ¿En qué podemos usar el acetil-CoA? Bueno, por ejemplo, para la producción de energía, ingresando al ciclo de Krebs, ¿sí? Al ingresar el acetil-CoA al ciclo de Krebs, se transforma en dióxido de carbono y en agua también. Y, bueno, y por el funcionamiento del ciclo de Krebs, se produce NADH y FADH2, ¿sí? Que son moléculas que transportan electrones. ¿A dónde las van a llevar? A las cadenas respiratorias, ¿sí? En la cadena respiratoria, el funcionamiento de la cadena en conjunto con el funcionamiento de la ATP sintasa permite la producción de moléculas de ATP. Obviamente, chicos y chicas, que acá hay un montón de cosas que yo no estoy diciendo, pero porque se supone que ustedes alguna idea tienen que tener. Sí, Cami, está quedando grabada. Yo hay cosas que no estoy diciendo porque se supone que alguna idea tienen que tener de esto, ¿está bien? Porque hay cosas que me estoy salteando, como, bueno, se produce NADH y FADH2 y cómo, sí, cómo funciona la cadena respiratoria y todas esas cosas me las estoy salteando porque se supone que ustedes alguna idea tienen que tener porque están a punto de rendir. Pero si necesitan que charlemos algo, me lo dicen y lo charlamos sin problema. Todo esto pasa adentro de las mitocondrias, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria. Hay otras formas de usar el acetil-CoA. Por ejemplo, dentro de la mitocondria, en baja glucemia, el acetil-CoA se puede usar para producir cuerpos cetónicos, ¿sí? El La acetil-CoA, cetogénesis. exacto. En el hígado, en baja glucemia, se puede producir cuerpos cetónicos a partir del acetil-CoA. Esos cuerpos cetónicos, el hígado lo va a liberar a la sangre para que funcionen como un combustible alternativo para el resto de los tejidos. El hígado no los puede usar como fuente de energía, pero los cuerpos cetónicos sí pueden ser utilizados como fuente de energía por el resto de los tejidos de nuestro cuerpo. Otra forma de utilizar el acetil-CoA ya es afuera de la mitocondria, y es para la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? La síntesis de ácidos grasos puede ocurrir en el hígado, para que se me chipoteó, en el hígado, en el tejido adiposo, en el cerebro y riñones. Esos son los tejidos que pueden producir ácidos grasos, ¿sí? Y la síntesis de ácidos grasos sucede con alta glucemia, cuando hay mucha glucosa en la sangre. Tienen que entró Georgina, ahí está. Entonces, la síntesis de ácidos grasos ocurre en alta glucemia. Y otra cosita más que ocurre con el acetil-CoA es la producción de colesterol, que también ocurre en alta glucemia, sale en el citoplasma, ocurre la síntesis de colesterol, en alta glucemia y principalmente en el hígado. Lo pueden hacer muchos tejidos, pero principalmente en el hígado podemos decir que se produce colesterol en nuestro cuerpo. Pero lo pueden hacer muchos tejidos. Entonces, vamos a repasar esto porque es un pequeño problema. Estamos charlando sobre cuáles son las formas de producir y utilizar el colesterol. El acetil-CoA, perdón. El acetil-CoA se puede producir a partir de glucosa, ¿sí? La glucosa se transforma en dos piruvatos, los piruvatos ingresan en la mitocondria y producen acetil-CoA. Otra forma de producir acetil-CoA es con los ácidos grasos. Los ácidos grasos se activan, ingresan en la mitocondria y sufren beta-oxidación, esta vía metabólica que transforma los ácidos grasos en acetil-CoA. Por otro lado, ¿cómo podemos usar el acetil-CoA? El acetil-CoA, ¿sí?, puede ser utilizado como fuente de energía si ingresa al ciclo de Krebs, que es una vía metabólica que ocurre en las mitocondrias. En el ciclo de Krebs se producen muchas moléculas transportadoras de electrones que van a ir a la cadena respiratoria y van a ser utilizadas para la síntesis de ATP. Otra forma de utilizar el acetil-CoA dentro de las mitocondrias es transformándolos en cuerpos cetónicos. Esto sucede en el hígado cuando hay poquita glucosa en la sangre.
Otra forma de utilizar el acetil-CoA es sacarlo de la mitocondria y producir ácidos grasos. Eso sucede en el hígado, tejido adiposo, cerebro y riñones en alta glucemia. Y otra forma de utilizar el acetil-CoA es sacarlo de la mitocondria y usarlo para la síntesis de colesterol, que va a ocurrir principalmente en el hígado y cuando hay mucha glucosa en la sangre. Me quedé dudando si la síntesis de colesterol, yo sé que sucede en el retículo endoplasmático y en el citoplasma, creo que sí, que estoy bien. Pero bueno, esto es como un mini resumen de todas las cosas, de las formas de producir acetil-CoA y de utilizarlo. Pero fíjense algo muy importante, suceden en diferentes tejidos y en diferentes situaciones metabólicas. Por ejemplo, la glucosa puede transformarse en piruvato, el piruvato en acetil-CoA, ¿dónde? En el hígado, en alta glucemia, cuando hay mucha glucosa en la sangre. Y este caminito puede ocurrir siempre en el músculo va a ocurrir siempre. Por ejemplo, después, usar ácidos grasos como fuente de energía puede ocurrir en el hígado y el músculo en baja glucemia. Por más que yo haya puesto todo esto junto acá, ustedes tienen que darse cuenta qué sucede en alta y en baja glucemia. Y les recomiendo que para eso miren la clase de integración metabólica, la unidad 9, que está en las clases grabadas del Drive. Porque en esa clase nosotros vemos eso. ¿Qué vías se activan en alta glucemia? ¿Qué vías se activan en baja glucemia? ¿Qué pasa en la diabetes? ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, o sea, la acetil-CoA se va a formar siempre, porque por más que yo tenga baja glucemia, cuando yo tengo baja glucemia voy a romper los triglicéridos. Juaco se te tildó, me parece. ¿Pede? Sí, profe, se entiende. Ah, ok. Yo te iba a hacer una consulta relacionada a esto de inanición. Cuando Sí. hablaste de los cuerpos cetónicos, es lo que usa el cerebro, ¿no? Cuando estamos en estado de inanición. En estado de inanición, sí, el cerebro, como no puede usar ácidos grasos, puede usar los cuerpos cetónicos que produce las células del hígado, exactamente. Juaco se te tildó, me parece. Sí, creo que sí. Profe, ¿dónde podemos encontrar las clases? En el drive que yo les pasé, la subimos a la cartelera. Acá está. ¿Querés decirme tu mail? Sí, Manrique, Para. Manrique, así. sí, con D en el final, Manrique, sí, 76@gmail.com. mira, te va a llegar un mail Ok, eh, para que lo puedas ver. ok, y ahí encuentro todas las clases grabadas. Exactamente. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Joaco, ¿volviste? Sí, Te anda medio tildadito, me parece. sí, cada tanto va y viene la señal. Ah, ¿me decías? Quería, no, entonces que bueno, que la acetil-CoA se va a crear tanto cuando haya mucha glucemia, cuando haya poca, porque, ¿no? Porque ponerle que Sí, cuando hay alta glucemia, bueno, va a pasar todo esto, y cuando hay baja glucemia también se va a producir acetil-CoA, porque bueno, está la degradación de triglicéridos, que ahí produce acetil-CoA. exactamente. Tienen que tener cuidado con... Está perfecto lo que decís. Perfecto. Siempre hay acetil-CoA porque siempre a partir del acetil-CoA vamos a producir energía. O sea que el acetil-CoA va a estar de una forma u otra. Lo que tienen que tener cuidado ustedes es con las vías, que tienen que saber en qué tejidos ocurren, en qué situación metabólica una vía está activa o no está activa. Eso es lo que tienen que saber y tienen que quedarles claro, 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 ¿sí? Porque, ¿qué es la clase de integración? Una vez que ustedes saben esa clase que yo le hicimos con todos dibujitos y demás, tienen todo claro, porque a partir de eso pueden pensar todo el resto de las situaciones. Si ustedes saben, bueno, en alta glucemia se activa tal vía, tal vía, tal vía, esta no está activa, esta sí, esta está activa en el músculo, pero esta en el hígado no, lo que sea. Entonces ustedes, si tienen claro eso, tienen claro todo. Entonces enfóquense cuando estudien a eso. Che, vamos a entender bien qué pasa y qué está activo en cada situación metabólica, después de comer o cuando no comemos o lo que sea. Profe, ¿el final es Cuando, presencial? Es presencial, sí. Ah, ok.
Sería en la Facultad de Medicina, sería, ¿no? Cami, ¿vos te anotaste ahora? Sí, yo me anoté ahora. Te tiene que haber llegado un mail, al mail que diste en el CIU. Sí. El final, ese en el Hospital El Dique, en la sede ahí del Hospital El Dique. Ah, ok. Pregunten cuál es el aula, porque no me acuerdo yo en este momento, pero es ahí el final, el lunes a las 10 de la mañana. Ok, muchas gracias, profe. De nada. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Georgina, ¿todo bien? Bien, bien. Una consultita. Yo me Decime. anoté también para el final de ahora de bioquímica, que es el lunes. Sí. Eh, Tenemos que llevar cálculo, calculadora, la tabla periódica, algo de eso, No, 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 o no hace falta. no, no hace falta. Ah, bueno, bueno. Ahora, Preguntamos porque capaz que no hace hacer una cuenta de cuántos moles hay. no, no, no. Ahora el lunes le pongo una cuenta bien complicada. Dame, Sí, donde me, igual, profe. donde me anime esa cuenta te hizo el celular, cara de perro, profe. Tampoco me. No Mirá pasa que nada. No, profe, más para que las nada es matemáticas por soy los muy malo. cálculos, claro, que yo estaba No, no se preguntando preocupen que no va a haber por eso. una cuenta complicada. Ah, bueno. Y bueno, obvio, me uní tarde a la clase porque el nene tuvo fiestita, qué sé yo, hasta que llegué a mi casa. Bueno, nada, me enganché recién acá con el acetil-CoA. Profe, las unidades todas, ¿no? O sea, yo tengo todos los drives, todo, y bueno, pero Todo, bueno, todo, ¿no? Sí, Las 9 unidades, ¿no? Son todo. las que me llegaron recién. Dale, para profe. sacar las dudas, digo, por eso. Sí, 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 todos. Por ahí las de desarrollo se enfocan más en las últimas, que son de biomoléculas, integración, metabolismo, pero van a estar, sí, te puedo tomar de la primera o de la segunda o lo que sea, sí. Sí, 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 no hay problema. Profe, ¿te puedo molestar con la última? Sí, no, no, lo que necesiten, decime. Antes de preguntártela, te voy a preguntar otra más importante, Bueno, de enzimas. sí. ¿Va a entrar algo en el examen? O sea, obviamente que lo que tenga que ver con integración, sí, pero ¿va a entrar algo como específico? No sé en qué sentido. De enzimas, por ahí una No pequeña sé si me regulación que es la acuerdo que... la lista de todas las enzimas que me tengo que acordar. No, A porque eso. fíjate las clases, Fede. Vos no te fijaste bien las clases del Drive. Fíjate las clases del Drive, porque en esas enzimas es la que yo hice hincapié en algunas enzimas del ciclo de Krebs, en algunas enzimas de la glucólisis. Fíjate esas, en las que yo hice hincapié, fíjate, porque son las enzimas que a mí me interesan, que son las enzimas, como siempre les digo, de los pasos irreversibles del metabolismo. Son los Ah, pasos que no tienen vuelta atrás, ¿sí? Porfa, revisate eso en vez de aprenderte todo lo que antes se daba, porque ahora yo sí, sí, lo resumí muchísimo. joya, Ah, las profe. que se encargan de regular más que nada. Exacto, esas son las que prestan más atención y ni siquiera di toda la regulación de eso. Solamente que están reguladas alostéricamente, covalentemente. Sí, y cómo están reguladas. Algunas vimos la regulación, algunas dijimos, Más bueno, que esto nada está para que, estimulado. más que nada para que suceda más rápido o más despacio de la reacción. Exacto. Pero yo le decía a Fede que algunas vimos que están reguladas por por el acetil-CoA, o están estimuladas por el ATP, o está inhibida por el ATP, lo vimos algunas de esas, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Así que, pero Ah, no Sí, vimos todas. como... Perdón, sí. No, decime. No, 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 que yo lo que me acuerdo de haber visto y leído es cómo reaccionaban y cuándo, o sea, cuándo se activaban y cuándo no, de acuerdo a hormonas. Pero, Bueno, revisá las clases. Revisá las clases en dale. serio porque di Sí, mucho voy a hacer menos eso. de lo Siempre la que daban antes. incógnita. Revisen las clases. Para algo está el Drive, revisen las clases. Porque yo no necesito que ustedes sepan absolutamente todo de las enzimas. Con que sepan un poco para entender después otras ideas de otras materias, me parece que está bien. Así que revisen las clases que están en el Drive. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuántas van a ser las preguntas? Georgie, leete el reglamento. Ahora que a todos les mandaba a leer algo. O mirar los videos, leer ese reglamento. Leete el reglamento, son 5 preguntas.
Fíjate el reglamento que les mandé por mail. Son 5 preguntas, 2 que yo supongo que las voy a hacer de así verdaderos o falsos, multiple choice o lo que sea, y 3 de desarrollo. Y importante es que ustedes van a tener el puntaje de cada pregunta explicitado al lado del enunciado. No sé, esta pregunta vale tanto. Mm, Ah, no sé si bueno, van a bueno. ser 2, ¿Con, 2, 2, 2, 2. con Esta cuánto se pregunta aprueba, profe? Entonces, Y con con 4. 4 siempre, sí. o sea, yo tengo que saber, de las 5 ítems, tengo que hacer bien 4, sí o sí. No, 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 porque son, depende, los ítems no valen todos iguales, ¿eh? No me acuerdo, chicos, ahora no les quiero mentir, no me hagan de mentir, porque no me acuerdo ahora cómo estoy haciendo, bueno, si quieren dejo de compartir, para dejar de compartir, y les voy a decir la realidad cuál va a ser. mentí que está grabado, profe. Claro, no puedo mentir. Esperen 2 segundos. Finales. No, yo te pregunto porque una compañera me dijo que se había sacado un 7 en el final. ¿Puede ser? O sea, entonces, ¿cómo va la calificación? Digo, ¿será? Pero, o No, sea, lo que yo tenés que estuve entender es que, por leyendo, ejemplo, vos dice, dividís 10 en 5 y quedan 2 por cada punto. Por ejemplo, no sé cómo va a estar, pero lo distribuís. Quizás pone Mira, uno 50 en uno, uno 50 en uno, uno 50 en escúchame, uno. miren cómo va a ser. No sé si va a ser así, pero porque es lo que me pinta en el momento. Si yo siento que con lo que hago evalúo lo que quiero evaluar, queda así, si no, por ahí es una preguntita más, una menos. Pero el final pasado tuvo una pregunta, 3 preguntas tuvo en total, pero intensas igual. La primera pregunta tiene un montón de verdaderos y falsos. Cuando no. La primera pregunta Cuando no, cuando no. No, paren, porque es fácil, ¿eh? Aprobó bastante gente. La primera pregunta es un verdadero y falso, pero largo, como que tiene H incisos tiene ese verdadero y falso. O sea, se de cuenta que son como 2 preguntas normales de verdadero y falso. Ese vale, paren 2 segundos. Todos esos verdaderos y falsos valen 0,4 por 8. 3,2 puntos. 3,2 puntos. Y el resto tiene 2 verdaderos y falsos, ¿sí? Tiene 2 verdaderos y falsos que valen 3,4 cada uno. Ese es el puntaje del parcial anterior con las preguntas que tenía ese final, ¿sí? La primera de un montón de verdaderos y falsos vale 3,2 y las 2 de desarrollo, cada una 3,4. Igual le fue bien a la gente que estudió, le fue bien. Sí, Eh, justo te estaba por decir que un garrón, un examen con pocas preguntas, porque donde no sabes algo te matan. Pero si es así, está bueno, porque es lo mismo, pero integrado. no, aparte que en ese caso tienen un montón de verdadero y falso, no es que hay 2 verdadero y falso nada más, sino que hay un montón de ítems. Y después las de desarrollo también tienen bastantes ítems, tienen 4 ítems cada una. O sea que adentro hay para resolver. Lo planteé en pocos ítems, pero no quiere decir que no tengan posibilidad de ir sumando. Lo que sí es que, nada, intenten no cometer errores de que vos decís, no me podés decir algo que está total y completamente mal y después pretender que yo te sume el resto de la pregunta, por ejemplo, ¿está bien? Hay cosas que... Claro, de última No, no. si tiene algún de ahí una palabrita que te No equivocaste, pasa pero si vos me nada. explicás si yo te explico qué es lo que pasa, vos me decís, ¿qué pasa qué vía se activa cuando hay alta glucemia? Bueno, se va a activar esta y esta. O sea, más o menos si vos explicás lo que No, o puede sea, hay llegar a un pasar. error. El problema son, y que yo ¿Vos, creo que vos lo querés que puse... nosotros, vos querés que nosotros que entendamos lo que pasa en cada condición metabólica? Claro, ustedes tienen que demostrar que saben lo que saben. Cuando usted tiene errores conceptuales que abarcan mucho contenido, ahí, estamos Pasa en que a el la vez se horno. hace, a la vez no claro, es tan difícil, a la vez no es tan difícil, pero a la vez se hace porque o sea, al ser tantas condiciones, tantas vías metabólicas que se activan, es como que, viste, capaz que vos lo sabés, pero en el momento, bueno, a mí me pasó eso en el último final, encima fue 1 hora y se me pasó volando, estaba desde el celu y los deditos, taca, 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 no me daba.
Pero Bueno, bueno, ahora es presencial, tenés 2 horas, y así que vas a estar tranqui ahí. ¿Y qué te iba a decir? Nada, intenten 2 horas, eso. Lo profe. que tienen que hacer es demostrar que saben lo que están respondiendo. El problema es que intenten no tener esos errores muy grandes de conceptos, de decir, bueno, no sé, la síntesis de cuerpo cetónico ocurre en el músculo, porque eso ya hace que, y la respuesta va a quedar bastante con ese error ahí metido en el medio, que por más que el resto esté bien, vos tenés un error conceptual grande que es dónde se produce la síntesis de cuerpo cetónico. Por No, ejemplo, claro, como un final oral, como un final de verdad. es un final oral, es un final escrito, perdón, pero es como Donde antes. no sabes un tema rama de algo, es como que te van a bochar igual. Exacto, es necesario que no tengan tantos errores conceptuales, pero igual, nada, relájense en el momento de rendir, es una instancia más de evaluación, es una instancia más de evaluación, que los nervios no les jueguen en contra, porque si no, nada, ustedes van a demostrar lo que ustedes saben. Eh, Intenten eso, demostrar eso, sin nervios, sin nada, vayan desayunados y desayunadas, eh, para estar No se tranquilos. desmayen en el aula. No se me desmayen en el aula, por favor. Pasó Ah, una vez, pasó. y seguro que ha pasado. Porque nada, duerman bien, coman bien, vayan y demuestren que saben lo que les vamos preguntando, ¿sí? María. profe, te puedo Sí, hacer, Juaco. Sí, dale, decime. respecto a cuando se transporta la glucosa, que están los transportadores, Sí, porque bueno, hay uno, pone el GLUT1 que está siempre activo, ¿no? O sea, sí, siempre va a pasar glucosa. Después está que están los eritrocitos, el glútulo, sí, ¿no? sí, Después está el GLUT2, que ese se encuentra en los riñones, en el páncreas, en la membrana, en el intestino, en el vaso lateral, bien, y creo que estaba también, no me acuerdo. Ese va a ingresar poca o mucha glucosa, depende de la glucemia. exactamente, Y después está el GLUT4, que bueno, ese va a transportar mucha glucosa. exacto, Pero pero cuando vos me decís, o sea, siempre que entonces que haya glucosa, o sea, van a estar activos los tres transportadores. bien, es una buena pregunta. Es lo que vos me decís. El GLUT1 es una proteína que se encuentra en la membrana de los eritrocitos, o sea, de los glóbulos rojos, y permite que ingrese glucosa hacia el interior de estas células todo el tiempo. El GLUT1 lleva glucosa hacia el interior de estas células pero todo el tiempo, ¿sí? Ahora, hay otro transportador distinto que es el GLUT2. Este GLUT2 es otra proteína diferente que se encuentra en otras células distintas, que son el hígado, el páncreas, los riñones, como me dijiste vos, y la membrana vasolateral de las células del intestino. El GLUT2 lo que tiene de copado es que funciona en base a la glucemia. Si hay mucha glucosa en la sangre, mete mucha glucosa hacia el interior. Si hay poca glucosa en la sangre, mete poca glucosa hacia el interior. Depende de la glucemia. O sea, que eso va a funcionar. Si hay glucosa, funciona. Si hay mucha glucosa, funciona muy rápido. Si hay poca glucosa, funciona más lento. Entonces, si hay mucha glucosa, me van a laburar siempre los tres. Si hay mucha glucosa, van a elaborar los tres. ¿Por qué? Porque también tenemos el GLUT4, que es otra proteína diferente que se encuentra en las células el tejido adiposo y en las células del músculo, el GLUT4. Y lo que tiene el GLUT4 es que estas células, las del músculo, el tejido adiposo, van a tener un montón de transportadores escondidos. Los van a tener escondidos acá, mira, en la membranita adentro. En unas pelotitas, en unas vesículas. Cuando Ah, aumenta la cantidad de glucosa en la sangre, o sea, aumenta la glucemia, el páncreas libera una hormona que es la insulina. Y la insulina hace que estos transportadores que están escondidos vayan hacia la membrana de las células. Y al ir hacia la membrana de las células, permiten que estos tejidos, que es el músculo y el tejido adiposo, metan más cantidad de glucosa hacia el interior. Cuando disminuye la glucemia, que disminuye la cantidad de insulina, estos transportadores GLUT4 se vuelven a esconder adentro hasta la próxima que aumente la glucosa en sangre y vuelven a funcionar de esta manera. Pero entonces, como me decías vos, sí, cuando hay mucha glucosa, están trabajando los tres en los diferentes y, tejidos, ¿no? y cuando hay poca, ¿qué me va a laburar más? ¿El GLUT2? El GLUT1 sigue trabajando mucho cuando hay poca, porque fíjate que el GLUT2 depende de la glucemia.
Claro, el GLUT1 siempre va a ingresar, claro. Y otra cosa importante, el GLUT2 es un transportador que en el hígado permite que la glucosa salga también. ¿Sí? El Ah, GLUT2 permite que entre, pero también que salga, porque te acordás que el hígado, si hay poquita glucosa en la sangre, se pone a producir glucosa y la libera. Y la libera gracias a este transportador. sí. Sí, sí, sí. No me acordaba de eso. No importa, tranqui, igual. Si te acordabas que la liberaba, pasa que nunca charlamos, che, ¿cómo la suelta? Y la suelta por este transportador. Como se mete la glucosa, sale también, por la misma puerta, digamos, que sería el transportador. Claro. ¿Alguna otra duda que tengan, que quieran charlar, que necesiten que charlemos, que veamos? Sí, profe, yo. Eh, ¿Eh? el agua, que seguro va a haber algo ahí. Y Arre. los puentes de hidrógeno. Ella quiere que yo le diga qué va a haber. Ay, profe, lo extraño. Nos vimos antes de la pandemia, por Antes de la eso. pandemia nos vimos en vivo. Yo creo que soy, sí, una de las más viejas. Ya se va a acordar Sí, de mí. profe, yo también te vi en vivo. Fede, me vieron en vivo. Ahora no vuelvo más, ¿eh? Perdón que no me acuerdo. Pasa que igual no les veo la cara, ¿eh? Federico tiene una foto con un barbijo y Georgina nada. No, Eh, no, lo que pasa es que éramos como 70 en el aula. no, pero a veces me acuerdo, ¿eh? Sí, Si me dieron profe, algún y mate, después no. cursamos, sí, después cuando me vea se va a acordar, en el dique ahí siempre estábamos adelante, Claro. y era a la noche el horario que teníamos, Sí, o ay, qué sea, horario de mierda. sí, ¿te acordás? Qué horario feo, por Todos, favor. todos Eh, con sueño, todo, ¿viste? no, yo soy de acordarme, de caras. Más si me diste algún mate alguna vez, me voy a acordar. Porque yo no los quería Sí, tanto. profe, yo era la chupamedia. Ah. No era la chupamedia del grupo, entonces te me tengo que acordar, seguro. Eh, No, no. el agua, bueno, vamos a ver el agua. Nada, el agua es lo básico, digamos. Bueno, charlamos, va a quedar grabada la clase, yo la voy a subir a YouTube y se la voy a mandar en el mail del otro día. Eh, lo voy a subir por Drive, algo voy a hacer. No sé si para YouTube o por Drive o por algo, pero el agua, como me dijiste vos, tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Una molécula de agua tiene un oxígeno que está unido a dos hidrógenos por un enlace covalente. Esa molécula de agua puede interaccionar con otras moléculas de agua o con otras moléculas a través del puente de hidrógeno. ¿Qué necesito para un puente de hidrógeno? Necesito un hidrógeno que esté unido a un oxígeno. En realidad necesito un hidrógeno que esté unido a un átomo electronegativo. En este caso, el átomo electronegativo que está acá es el oxígeno. Y ese hidrógeno va a interaccionar por puente de hidrógeno con otro átomo electronegativo, en este caso otro oxígeno de otra molécula de agua. Entonces ahí es lo que se forma el puente de hidrógeno. Se puede formar entre moléculas de agua o con otras moléculas, ¿no? Porque los átomos electronegativos pueden ser oxígeno, nitrógeno o flúor. Entonces, puede venir una molécula de agua e interaccionar con, no sé, una molécula que tenga nitrógeno también, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Acá tengo un hidrógeno que está unido por un enlace covalente a un átomo electronegativo, como el nitrógeno, y ese hidrógeno puede interaccionar con el oxígeno de la molécula de agua porque es otro átomo electronegativo. Entonces ahí tenemos de vuelta un puente de hidrógeno. Taca, taca, taca. ¿Sí? La interacción por puente de hidrógeno, siempre el hidrógeno queda en un sanguchito entre dos átomos electronegativos. ¿Sí? Y sirve para disolver, por ejemplo, los hidratos de carbono en el agua. Por eso es que cuando yo pongo azúcar en el agua se disuelve. Por eso es cuando yo pongo un poquito de harina se disuelve también en el agua. No sé, los hidratos de carbono se disuelven en el agua gracias a esta propiedad que es formar puente de hidrógeno. El agua forma puente de hidrógeno con esos hidratos de carbono y permite que esto se disuelva. Bien, bien, profe, clarísimo. Siempre tiene que estar unido a una molécula de oxígeno y nitrógeno o flúor. Exacto, a un átomo de oxígeno, nitrógeno, flúor, porque siempre el hidrógeno que va a formar el puente de hidrógeno tiene que estar unido a un átomo electronegativo, exactamente. Claro. Son los más electronegativos, digamos, en la tabla periódica. Exactamente. Los no metales, ¿no?
Son los no metales, exactamente. ¿Alguna duda que tengan? Profe, Profe, yo, Bueno, la bueno. señorita, que habla la chica. Cami, dale, gracias. Le hago una consulta. Yo todavía no me presenté en el examen. En caso de no presentarme para guardar la oportunidad, no pasa nada. si no me presento, no corre. Es No, no como, pasa nada. No pasa nada. ok, pues me falta terminar de practicar unos puntos que estaba viendo en la unidad 9. Bueno, Cami, no hay Creo que drama, no hay drama, no te preocupes, es tu decisión, es la decisión de ustedes. Si se presentan, si no, tienen otra oportunidad el mes que viene. Creo que ya, no, el mes que viene no hay dos, pero ya en diciembre creo que hay dos, bueno, no me acuerdo. Pero así que no se preocupen, es su decisión presentarse o no, desde la cátedra no pasa nada. O sea que en noviembre Profe, puedo todavía presentarme. Sí, podés presentarte en Ah, noviembre, ok. podés presentarte en diciembre. Dale, en profe, las de gracias. diciembre, en las de diciembre llevamos la sidra y el turrón. Si van con sidra, voy yo a tomarles, porque ahora no les tomo yo el examen, le toman ya él. No, Pero ¿cómo? y les toma otra profe. Pero en diciembre, si me llevan sidra, voy yo. Profe, a Ustedes mí no me se tocó van a tomar llevar sidra, que voy profe, yo. y era malísima, profe. ¿Qué? No me acuerdo quién era, pero era otra profe que me tomó el último parcial y nos No, destruyó la no, vida. no. No, ya es nueva, es súper buena. Es lo más. Ah, bueno. Así que no las va a ayudar, porque ya le dije que no los ayude y las ayude, pero Ah, si necesitan ayuda con el enunciado, porque no entienden algo del enunciado, y a él les va a dar una mano. Pero en cuanto al contenido, y a él no los va a ayudar. Por orden. Profe, ¿los exámenes los corrige usted o pues? Los exámenes yo les doy un patrón para que corrijan. ¿Cómo? Pero los revisa usted. respecto Yo a les eso, digo, si profe, ponen ¿cómo podés esto, le hacer? ponen tanto. Si ponen esto, le ponen tanto. Si ponen esto, le ponen tanto. Ah, y si O sea, sacamos nos vamos 650, a ir, ponele, ¿se perdón, redondea la nota o no? Y ya ahí lo reviso yo. Pero con un 650 se puede llegar a Ahí redondear. Estamos en lo el final, reviso, profe. ahí lo en reviso y realidad veo no cómo son está el examen. 650. Igual vos Sería necesitas No, 4 para profe, probar. profe, pero claro, no tenés que tener 4 para... Ah, la que buscaba rascar de todos Sí, lados. sí. Ah, Necesitas No, 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 4. de cabeza por el 4. tengo que tener 4. Entonces ponele que hago, saco 375, 3, y yo vi, digamos, a ver este pibe, a ver, me explicó No, esto, me no, explicó no esto. te quiero asegurar eso porque no sé. Eso lo decidimos cuando pasa el examen, que si el examen está relativamente bien, se aprueba. Si el examen no está para aprobar porque tenés algún error conceptual grande, no se aprueba. No hay vuelta que dar. Está bien, profe, está bien. Profe, ¿los resultados van a estar ahí o nos vamos a ir todos muertos de intriga Se y van muertos de ansiosos intriga y los y resultados con van a estar problemas de cuando ansiedad? terminen de corregir. Cuando se terminen de corregir los exámenes, yo los subo al SIU y en el SIU van a poder ver la nota ya subida. Profe, pero póngale, si somos 7 personas como ahora, Sí. puede estar en el momento el No, examen, ¿no? no va a estar en el ¿No? momento. No, Ay, no. va a estar corregido en la semana o para el siguiente lunes. Así que, no. No, no, pero Igual me se arruinan va, toda la se semana, va a ir profe. dando cuenta de la nota, porque Toda a la medida que ansiedad. va. Terminaban todo en el psicólogo. Pero no, aguántense unos días. Si son poquitos, obviamente que va a ser rápido. Depende de la cantidad de gente de la cantidad de personas que sean que vayan a rendir, es cuánto va a estar el examen, ¿no? Profe, ¿nos podés dejar unas preguntas como para ir estudiando? Decimos, bueno, a ver, tal, qué sé yo. No preparé Sí, profe, nada. apagá la grabación y danos preguntas a nosotros. No preparé Más que nada, No, nada. igual ya más que nada tendríamos que para haber que, estudiado. Soy más que nada para insoportable. que estudiemos, ¿no? Porque bueno, pero Que estudien. igual es siempre o sea, es casi siempre, o sea, ya, capaz que vas a hacer diferentes las preguntas, diferentes posiciones, pero, o sea, más preguntas nuevas no puedes sacar porque las cosas que pasan es lo mismo de siempre. Y bueno, algo siempre se me ocurre. Yo igual lo vengo pensando hace una semana el examen, así que así se me ocurre algo nuevo. Profe, Sí, yo me quedo más tranquila que no tengo que llevar, bueno, calculadora y la tabla periódica. no, tranqui, en eso no, no te preocupes. Porque como ¿No? les digo, Ah, si bueno. bien puedo, en los verdaderos y falsos, puedo tocar las primeras unidades, me enfoco más en los de desarrollo, que son los que más valen, en las últimas unidades, que son las de metabolismo, de biomoléculas, de regulación, de integración y demás.
Pasa que vos sos malo, profe, nos hace un par de preguntas ahí para marearnos, por eso. Y bueno, es Nos metés es la vida del final. Y ítem 3, yo, tomá, 5 preguntas. igual ustedes piensan que yo no quiero que apruebe la gente y yo soy la persona que más quiere que aprueben. O sea, yo cuanto más apruebe, porque si no se acumula gente para seguir cursando, Que se y vayan ya, como yo que esa se que la vaya, tengo por del más. 2020. Ya, ya la veo de antes de la pandemia, ya quiero no. No, no, yo siempre tiendo a intentar que apruebe. Pasa que para aprobar hay que estudiar, o sea, yo siempre intento que aprueben, siempre, siempre, siempre. Eh, Sí, obvio, pero bueno, profe, hay que para estudiar. aprobar hay que estudiar y eso es lo que les está faltando. Pero bueno, ahora tienen un montón de herramientas como el Drive con todas las clases. Vamos a ver si sumamos alguna herramienta más con uno de los centros de estudiantes para meterle un poco más de herramientas a ustedes que están estudiando para el final. Pero bueno, ¿está bien? Profe, si estamos en 350 y te recitamos todo el ciclo de Creus, No, ¿llegamos a cuánto? Y yo, si se acuerdan cosas de memoria, es raro que yo tome cosas de memoria. O sea, sí, algunas cosas se me van a tener que acordar, pero me interesa más que sepan cosas. eh, Me interesa más que sepan las cosas que hay que pensarlas a que sepan cosas de memoria. La realidad es esa. Así que intenten siempre estudiar un poquito más allá de la memoria. Bueno, chicos y chicas. Carlos, John. Ah, John, ¿no? Chico, dice John Claro y yo leí Carlos. Estoy así. John, ¿estás ahí? John Lennon. Sí, John. sí, aquí Ah, estoy. ¿todo bien? Bien, sí, señor. Bueno, ya justo estamos terminando. ¿Querías hacer alguna pregunta? No, solamente quería saber cómo, o sea, cómo era el parcial, cuántas preguntas eran. Bueno, le decía a los chicos y a las chicas que el parcial, el final pasado fue de 3 preguntas, la primera de verdaderos y falsos, la segunda y tercera es de desarrollo. Yo si me copa esa modalidad, lo haré así, si no, capaz que agrego alguna pregunta de verdadero y falso más, bueno, no sé, pero puede ir variando, lo que sí, fíjense que es importante, las puntuaciones van a estar puestas en los diferentes enunciados, para que ustedes sepan eh, cuánto puntaje tiene cada pregunta si la responden bien. Así que eso es importante que lo manejen. Profe, ¿Sí? ¿podés hablar un poco así rapidito del ciclo de la urea frente a qué situaciones metabólicas se activa? Bien, Bárbara, ya que estamos, ¿para qué sirve el ciclo de urea? Para eliminar los grupos Para aminos. eliminar el grupo amino, que Bien, es tóxico para el cuerpo. perfecto. Cuando se usan los aminoácidos, se produce el ciclo de la urea. Muy bien, bien, muy bien. Me gusta que lo hablen ustedes en vez de yo. El ciclo de la urea, la idea es, a partir de los grupos aminos, que están libres porque se usaron aminoácidos, producir urea, que luego va a ser eliminada por la orina. ¿En ¿Lo puedo qué, explicar, profe? eh? ¿Lo puedo explicar, digo? ¿En qué sentido? ¿Qué querés que explique todo el ciclo de la urea? No, Bancame, si lo puedo explicar, digo eso. lo querés explicar vos, pero pará. Bueno, a ver, pará. Te voy a guiar con preguntas porque si no me vas a ir por cualquier lado y se me va a complicar. Pero, Bueno, dale. Joaco, ¿en qué tejido ocurre el ciclo de la urea? En el hígado, Muy bien, en el hígado. ¿Y en qué compartimento celular? en las mitocondrias y en el citoplasma. Muy bien, perfecto. Y muy bien, vos mismo me dijiste que el ciclo de la urea estaba activo cuando se usaban aminoácidos. Vos me dijiste, cuando se usan aminoácidos, se activa el ciclo de la urea. ¿Por qué se activa el ciclo de la urea cuando se usan aminoácidos, Joaco? Porque se usan los aminoácidos y al usarse al usarse el esqueleto carbonado, quedan los grupos aminos y eso es tóxico para el cuerpo. Entonces hay que eliminarlo mediante el ciclo de la urea. Perfectamente. Cuando usamos los aminoácidos, lo que estamos usando es el esqueleto carbonado del aminoácido. Fíjense, yo les voy a dibujar acá un aminoácido rapiditis. Cuando utilizamos, esperen, lo voy a dibujar negro, así, 2 segundos. Cuando utilizamos un aminoácido, utilizamos el esqueleto carbonado de ese aminoácido
que sería esto acá, pero tengo que tener cuidado con el grupo amino, porque si queda libre es tóxico y especialmente para las células del cerebro, y para que no quede libre voy a buscar la forma de llevar esos grupos aminos hasta las mitocondrias de las células del hígado, donde esos grupos aminos son transformados en urea gracias al ciclo de la urea. Ahora, Sí, y hay dos formas. primero, antes de eso, hay dos formas de usar los aminoácidos, porque yo quiero saber cuándo usamos los aminoácidos o cómo los usamos. Y lo usamos, por ejemplo, en la ingesta cuando ingerimos muchas proteínas, por ejemplo. Bueno, O sea, va a haber una cantidad entonces de Baja proteínas y glucosa. se a van a ver usar. ahí, ¿quién más está Baja hablando? glucosa. Acá baja glucosa. Yo, Bárbara. Bárbara, bien. Bárbara dice, ¿cuándo vamos a usar aminoácidos? A ver, me gustan los dos, ¿eh? A ver, tenemos, cuando hay baja glucosa en la sangre, es una forma de usar los grupos aminos. ¿Por qué? En el músculo vamos a usar esos aminoácidos para producir energía. Al usar los aminoácidos en el músculo, por ejemplo, para producir energía, los grupos aminos los tengo que mandar hacia el hígado para que se transformen en urea, como charlamos recién. Desde el músculo, los grupos aminos se pueden mandar hasta el hígado en forma de glutamina o en forma de alanina. Las dos formas se pueden mandar hasta el hígado. Porque recuerden lo que yo les dije recién, o lo que dijo Joaco en realidad. Cuando se usan aminoácidos, los grupos aminos tienen que transformarse en urea. Y eso sucede en las mitocondrias de las células del hígado, ¿sí? Comienzan las mitocondrias. Entonces, si yo uso aminoácidos como fuente de energía en el músculo, tengo que mandar esos grupos aminos de alguna manera hasta el hígado. Y lo vamos a hacer en forma de glutamina y de alanina, ¿sí? Vamos a ponerle los grupos aminos a la glutamina y a la alanina y lo vamos a mandar hacia el hígado, por la sangre. También puede usar los tejidos extrahepáticos, aminoácidos como fuente de energía. También puede pasar que los tejidos extrahepáticos, otros, qué sé yo, los riñones, el cerebro. Y en el caso de los tejidos extrahepáticos, si yo utilizo el esqueleto carbonado de los aminoácidos como fuente de energía, el grupo amino también tengo que mandarlo hacia el hígado. Y en ese caso lo voy a hacer en forma de glutamina. La glutamina va a llevar los grupos aminos desde los tejidos extrahepáticos hacia el hígado para que sean transformados en urea. Y por último, cuando hay poquita glucosa en la sangre, en el hígado, los aminoácidos son transformados en glucosa. Y en ese caso, esto sucede en el citoplasma. Yo necesito mandar los grupos aminos hacia el hígado, hacia la mitocondria, ¿sí? ¿Entienden eso? En el hígado, cuando hay poquita glucosa en la sangre, en el hígado se produce glucosa. Para eso utilizamos el esqueleto carbonado de los aminoácidos. Pero al utilizar el esqueleto carbonado, tengo que tener cuidado que no me quede libre el grupo amino. El grupo amino lo mandamos adentro de la mitocondria, ahí mismo del hígado, transformándolo en glutamato. ¿Sí? El glutamato es la forma en la que voy a mandar yo este grupo amino desde el citoplasma hacia la mitocondria para que ingrese al ciclo de la urea. ¿Está bien hasta acá? ¿Sí? Obviamente, chicas Sí, y chicos, que esto no es una clase total y Sí, completa. profe. Eso quiero que les quede claro, que no estoy dando una clase total y completa. Yo supongo que ustedes hay cosas que ya las saben. Entonces, si están muy perdidos o perdidas, porfa, miren los drive, miren las clases del drive. Porque esto, nada, esta explicación que estoy dando, yo supongo que ustedes lo van entendiendo porque ustedes ya tendrían que haber estudiado, ¿sí? Pero si necesitan que charlemos algo, me paran y me dicen, che, esto no, haciendo un mea culpa, ¿no? Si no vieron ninguna de las clases del drive o no estudiaron mucho, bueno. Pero si no, yo supongo que esto ustedes lo van entendiendo, ¿sí? Hay poquita glucosa en la sangre, el músculo utiliza aminoácidos como fuente de energía, en realidad utiliza los esqueletos carbonados de aminoácidos como fuente de energía,
y por lo tanto los grupos aminos tienen que ir hacia el hígado y lo van a hacer en forma de glutamina y alanina. Cuando los tejidos extrahepáticos utilizan aminoácidos o el esqueleto carbonado de aminoácidos como fuente de energía, van a llevarse los grupos aminos al hígado en forma de glutamina. Y cuando utilizo ahí mismo en el hígado los esqueletos carbonados de aminoácidos para producir glucosa, el grupo amino va a ingresar a la mitocondria en forma de glutamato. ¿Quién me preguntó ahí? Ma- Mariño, María, ¿no te lo pasé recién al Drive? ¿O a quién le pasé el Drive? Ah, Manrique. María, pasame tu mail, porfa, que ahora te lo mando por mail. Está en la cartelera de enfermería, el Drive. Pero bueno, mira, te lo voy a mandar ahora. Está en la cartelera de enfermería, pero bueno, ahí te lo mandé para que lo tengas. Te tiene que haber llegado al mail. No, al mail no lo enviaron, pero sí está en la cartelera de enfermería. Tiene que estar ahí, porque lo publicamos. Creo en el A mí me llegó el reglamento. mail. ¿No está en el reglamento también el link del Drive? Me parece que está en el reglamento que le mandé por mail también. No revisan ustedes mucho, ¿eh? Ustedes me parece que no leen nada. Hasta hay preguntas en el Drive, profe. Yo las vi y las descargué. Que se queda. Hay todo en ese drive, pero bueno. Otra situación es la que dijo Joaco, que es súper interesante también, que es cuando hay consumo una dieta que tiene muchas proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Esos aminoácidos, si mi cuerpo los puede usar, genial, porque esos aminoácidos pueden ser utilizados para hacer otras proteínas, neurotransmisores, pueden ser utilizados para hacer otras moléculas que son súper importantes en mi cuerpo, pero si me sobra aminoácidos, si me sobran, porque yo comí muchos aminoácidos, no los puedo almacenar. Las proteínas no se almacenan en el cuerpo. Entonces, esos aminoácidos que están en exceso, necesito degradarlos, necesito romperlos. ¿Quién los va a romper? Principalmente el hígado se va a encargar de romper esos aminoácidos. Y al romper esos aminoácidos, lo va a utilizar para diferentes cosas, para lo que quiera el hígado. Pero siempre tenemos que tener cuidado en ese caso de los grupos aminos, de que no queden libres. Entonces necesitamos ingresar los grupos aminos en las mitocondrias y que se transformen en urea. ¿Sí? No sé qué había afuera. Bien, ¿está bien? Sí, profe. Eso es la Bien, profe. desaminación, ¿no? Claro, esto todo sucede por procesos de transaminación, que quiere decir que nos pasamos el grupo amino de una molécula a la otra, o procesos ya en la mitocondria de desaminación, en la mitocondria de los hepatocitos de desaminación, donde una molécula ya pierde ese grupo amino y ese grupo amino ingresa en el ciclo de la urea. Transaminación es cuando nos transferimos el grupo amino de una molécula a la otra. Desaminación es cuando ya la molécula lo pierde ese grupo amino, que eso principalmente sucede ya cuando estamos en la mitocondria de las células del hígado y que ese grupo amino que se libera ingresa al ciclo de la urea. ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna duda que tienen? ¿Que tengan? Estoy pensando, profe, pero ya no quiero decir más huevadas. No, no, díganme, pregunten lo que necesiten, no hay problema. Profe, ¿Sí? ¿me puede explicar los triglicéridos? ¿Quién necesita de los triglicéridos? Eh, ¿La estructura? a ver un ratito. Tiene un 2, vaya a su casa. Sus situaciones metabólicas. No, no entiendo eso. Me parece que vos lo estudiaste. ¿Qué es lo que te confunde los triglicéridos? No entiendo qué es lo que te confunde. La síntesis de los ácidos grasos. La síntesis de
Ah, de los ácidos de grasos. los, Ok. sí, Es otra cosa, no es lo mismo decir, bueno, ahora lo vemos, mira. La síntesis de ácidos grasos puede ocurrir en las células del hígado, en las células del cerebro, en las células de los riñones y en las células del tejido adiposo. Ahí puede producirse la síntesis de ácidos grasos. Y ocurre de la siguiente manera. La glucosa, que está en nuestras células y en nuestro cuerpo, se puede transformar primero, gracias a la glucólisis, en dos moléculas de piruvato. ¿Sí? Esos piruvatos pueden ingresar en la mitocondria y transformarse en acetil-CoA. Ese acetil-CoA ingresa, como les conté antes, en otra vía metabólica que es el ciclo de Krebs, ahí mismo dentro de las mitocondrias, para ser transformado en dióxido de carbono. Y en el ciclo de Krebs se producen muchas moléculas transportadoras de electrones, como el NADH y el FADH2. Esas moléculas van a ir a la cadena respiratoria y van a servir para la síntesis de ATP. Esta es la forma de producir energía. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos mucha glucosa en la sangre, empezamos a producir energía y llega un momento que tenemos un montón de energía. Mucho ATP. Cuando tenemos mucho ATP, ese mismo ATP va a inhibir el ciclo de Krebs. Va a hacer que el ciclo de Krebs funcione mucho más lento. Entonces, ¿qué hacemos con toda la glucosa que nos sobra? Bueno, la glucosa se transforma en dos piruvatos, el piruvato ingresa en la mitocondria y se transforma en acetil-CoA, y ese acetil-CoA va a salir de la mitocondria hacia el citoplasma. Y en el citoplasma ese acetil-CoA va a ser transformado primero en malonil-CoA y luego en un ácido graso que es el ácido palmítico. ¿Sí? ¿Quiénes son las enzimas encargadas de esto? Bueno, el acetil-CoA se transforma en malonil-CoA gracias a la acetil-CoA carboxilasa. La acetil-CoA carboxilasa es la enzima que se encarga de esto, transformar el acetil-CoA en malonil-CoA. Y El la mismo otra, ácido lo inhibe. sí, ahora lo vemos. Y la otra es que la otra enzima que se encarga de transformar los malonil-CoA en ácido palmítico es la ácido graso sintasa. ¿Sí? Perfecto. Ahora, después, lo importante de esto es que nosotros, el ácido palmítico, nosotros no lo guardamos así. El ácido palmítico es un ácido graso, lo de los comunes que nosotros conocemos, que tiene 16 carbonos y no tiene ningún doble enlace. Pero nosotros no guardamos los ácidos grasos así solitos en la vida. ¿Cómo lo guardamos a los ácidos grasos? ¿En Trigli- forma de qué? Triglicéridos. Exactamente. Entonces, estos ácidos grasos es necesario que los transformemos en triglicéridos. Para eso necesitamos un glicerol y en ese glicerol se van a unir tres ácidos grasos para formar un triglicérido. Después cuando se rompe el glicerol puede viajar solito y el Los- ácido graso se une al albúmina. Bien, depende de qué tejido estemos, acordate. Esto, la lipólisis que me decís sucede en el tejido adiposo, pero bueno, esto ocurre en los tejidos que pueden hacer ácidos grasos, ¿sí? Es importante que sepan de un triglicérido que está formado por un glicerol que se une a tres ácidos grasos a través de unos enlaces que se llaman ésteres, enlaces ésteres, ¿sí? ¿Está bien eso, Mari? sí, profe. ¿Estás segura, no? Sí, y otra pregunta también que ¿Sí? viene a ser de los ácidos grasos. Este, no le entendí bien de dónde provenía el acetil-CoA. O sea, eso. Ah, ok. Fíjate, acá la imagen, si querés la podés ampliar. El acetil-CoA utilizado para la síntesis de ácidos grasos proviene de la degradación de la glucosa. La glucosa se transforma en dos piruvatos, los piruvatos en acetil-CoA. Ese acetil-CoA sale de la mitocondria y se transforma en ácidos grasos.
Profe, una vez que ¿Sí? está el ácido palmítico, o sea, ahí yo ya tengo el ácido graso. Sí. Ah, Ese listo. ácido palmítico lo podemos modificar en nuestro cuerpo por unas enzimas que se llaman desaturasas, que le agregan dobles enlaces, y Claro. elongasas, que agregan carbonos. O sea que no nos vamos a quedar, pues si no solamente tendríamos el ácido palmítico, sería súper aburrido. Pero en nuestro cuerpo podemos modificar ese ácido graso. Por ejemplo, Ácido leico. le podemos agregar, exacto, le podemos agregar dos carbonos y que tenga 18 carbonos gracias a las elongasas. O le podemos agregar un doble enlace y que tenga un doble enlace gracias a las desaturasas. ¿Sí? Profe, el ácido, no, es el ácido, no, el ácido palmítico es el que es más chiquito, ¿no? De todos Sí, los ácidos. Ahí va. exacto. El ácido palmítico es chiquito, tiene 16 carbonos y ningún doble enlace. Después tenemos el ácido estiárico, que tiene 18 carbonos y ningún doble enlace. El ácido oleico, que tiene 18 carbonos y un doble enlace en el carbono 9. Claro, y esto Profe, cuando ya hay mucha energía, el mismo ácido palmítico inhibe a la acetil-CoA carboxilasa para que ya la reacción no ocurra, porque ya tenga mucha energía para que Exactamente. vea que no. Exactamente. También la puede inhibir cuando hay mucha, por ejemplo, alta glucemia o baja glucemia. Por ejemplo, el glucagón la inhibe y la insulina también la estimula. Muy bien. O al revés, Bueno, ¿no? Así, bien. ¿no? Sí, sí, sí. Lo que dice Joaco es que el mismo producto de la vía metabólica, que es el ácido palmítico, va a inhibir a la acetil-CoA carboxilasa. ¿Para qué? Para que si yo tengo mucho de este ácido graso no se siga produciendo de más, de gusto, digamos. Sí, Mari, ¿me ibas a preguntar algo más? sí, ¿y cómo se activa la síntesis de ácidos grasos? ¿Cómo se activa? Sí, eso. Se, se le agrega una coenzima. Ojo. ¿Cómo se activa la síntesis, dijiste, Mari? Sí. ¿Vos me estás tirando preguntas de algún examen que tengas? Ah, cuando hay mucho acetil-CoA. Va, cuando hay No, alta glucosa. es que Profe, supongo que es tengo de acuerdo a la glucemia, ¿no? Esperen 2 segundos, que quiero hablar con Mari. Mari, un apunte de la biblioteca virtual me pareció. y me apareció, Me pareció sí, que te me estabas tirando apareció que preguntas de no, algún lado. no, Bien. sí, son preguntas de la biblioteca virtual. ¿De qué? ¿Qué es una biblioteca virtual? Mm, O sea, de viento, Ah, ni idea. este, No sabía que apuntes. tenías. No sabía. Bueno, son preguntas que está buena responderlas estudiando también de a poquito. Porque yo te las puedo responder, pero como que no la estás pensando vos, pero igualmente te puedo ayudar, obviamente. Como bien dijo Joaco, la insulina es una enzima, perdón, una hormona, la insulina, que va a estimular a esta enzima que es la acetil-CoA carboxilasa. Al estimularse la acetil-CoA carboxilasa, lo que va a suceder es que se lleva a cabo la síntesis de ácidos grasos. ¿Cómo se estimula? Y la insulina lo estimula. Cuando tengo mucha glucosa y tengo mucha insulina en la sangre, la misma insulina regula la síntesis de ácidos grasos para estimularla, ¿está bien? La activación se da por ese lado, por el lado de, bueno, la insulina se va a encargar de activar esta síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Sí, profe, gracias. Eso nomás era. Nada, podés preguntar tranqui Porque igual. también en fisiología, disculpe, también estoy viendo eso del sistema endocrino, pero casi tiene un tipo de parecido a eso. O sea, y como también voy a rendir el parcial de anatomía y fisiología, Te viene bien. esos dos temas, sí, me vienen. Obvio, obvio, no hay problema. Ustedes pueden preguntar lo que sea. Lo que yo estoy medio en contra es de que pregunten todas preguntas de exámenes, porque está bueno que ustedes las piensen. Fíjense que ustedes tienen acceso a todas las clases del Drive. Y nada, está bueno que lo piensen, porque si yo les digo todas las respuestas, como que van a que. No, no, no. Lo que está bueno es que ustedes me digan, che, ¿sabés que estuve pensando esto y no me cerró? No sé cómo.
no sé cómo se activa porque está la insulina, pero cómo, ¿me entienden? Está bueno cuando ustedes ya vienen con las cosas un poquito procesadas y me preguntan, che, ¿sabes qué? Intenté responderlo y no sé, eso está bueno, porque ahí ya ustedes trabajan un poquito más. Si no, es súper fácil que me pregunten y que yo les diga la respuesta, que no tengo problema igual, pero está bueno para ustedes que ya vengan con las preguntas un poquito procesadas, como que, hey, che, intenté responder esto y la verdad que esta partecita me quedó como rara y no la entiendo o algo, ¿sí? Pero usted ya al procesar en su mente la pregunta, es otro nivel de aprendizaje, que yo les diga todo como hago, como hacemos a veces, ¿sí? Fede, Sí, te iba a decir, profe, perdón. Lo que me pasa a mí es que cuando veo el contenido está claro. Los ¿Mm? cuadros están claros, las clases están claras, pero después en el examen es como si, no te digo que no, como si no supiera nada, pero entro en un estado de alarma terrible Mm. hasta que me acuerdo algo, pero es lo mismo ahora. Si yo no te formulo las preguntas, es porque de los temas más o menos los vi todos. Sí, sí. Sí, obvio, obvio. Igual también hay que aprender a darle una vuelta más a los temas, ¿viste? Eh, Porque si bien ustedes los ven, no es tan fácil manejar el tema. Eso es una vuelta más, que por ahí lo pueden hacer haciendo diferentes ejercicios, por ejemplo, haciendo resúmenes, pero con sus palabras, porque a veces ustedes lo resumen y lo hacen, a veces me ponen las respuestas con mis palabras en el examen, entonces como que yo me quedo así, che, pero este pibe soy yo o es la persona rindiendo. Entonces, El está amigo. bueno cuando miran la clase e intentan hacer un resumen, resumen, no poner todo, con sus palabras, está buenísimo porque ahí ya su cerebro trabaja de otra manera. Otra forma de darle una vuelta más a los contenidos es hacer mapas conceptuales. Está buenísimo si intentan hacer mapas conceptuales, busquen información de cómo se hacen, porque el mapa conceptual te permite entender, bueno, acá la idea principal es esta, después de acá pasa esto, pasa esto. Y el mapa conceptual ayuda a que también su mente le dé una vuelta de rosca a los conocimientos. Eh, Hay muchas formas de practicar para que ustedes no se bloqueen al momento de ver una pregunta que nunca vieron. Pero para eso tienen que manejar el conocimiento de otra manera. Y depende de ustedes también. Si ustedes cada pregunta que ven en el trabajo práctico, en vez de pensarla, directamente miran la respuesta, eso es un error de ustedes. Si ustedes buscan esos resúmenes que están en todos lados y que les responden todas las preguntas del resumen y antes de responderlo ustedes ya leen lo que la respuesta, también el cerebro no trabaja de esa manera. El cerebro no va a aprender lo que tiene que aprender de esa manera. Entonces, siempre intenten eso, darle una vuelta. Si tienen preguntas, antes de ver la respuesta, háganla ustedes. Si tienen la clase grabada práctica, como están todas las clases grabadas, antes de ver qué dijo la profe, hagan ustedes la pregunta, intenten responderla, hagan resúmenes, hagan mapas conceptuales, porque todo eso le da una vuelta de rosca al conocimiento y les ayuda a que ustedes realmente generen un aprendizaje, que es lo que estamos buscando. Profe, entonces los ácidos grasos pueden ser utilizados por todos los tejidos menos el cerebro y los glóbulos rojos. Exactamente, sí. Los ácidos grasos pueden ser utilizados como fuente de energía por todos los tejidos, menos el cerebro y los glóbulos rojos. Ah. Ahora voy entendiendo un poco entonces el por qué aparece tanto el acetil. No, el acetil. El acético, el Joaco se te tildó, me parece. Sí, Se nos fue de nuevo. se nos fue de nuevo. Bueno, chicas y chicos, vamos a terminar la clase. Les deseo muchos éxitos para el lunes. Vayan tranqui, no se estresen, relax, no pasa nada. Si les va bien, les va bien. Si les va mal, tienen más oportunidades seguramente para rendir. Eh, Nada, tranqui siempre. Juaco, se te tildó justito. Ah, acá estoy, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. No, No, se volvió a tildar. Te tilda, Juaco. Bueno, chicas y chicos, muchos éxitos para el lunes. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas ¿se me gracias escucha? por Ah, ya Ahí está. volviste.
Juaco, justo nos estamos despidiendo porque se te tilda. ¿Me escuchás? Sí, profe, que sacaba la conclusión de por qué es tan importante, o sea, por qué aparece tanto el acetil-CoA, porque aparece en casi todos lados. Y sí, porque el acetil-CoA es como una molécula ahí súper importante O que es sea, porque es como- el producto de la misma glucosa también. O sea, siempre que haya glucosa, sale piruvato, el piruvato da lugar a acetil-CoA, los ácidos grasos también producen acetil-CoA, produce acetil-CoA en todos lados tenemos. En todos lados. Está Exactamente, bien. exactamente. Es la forma en la que nosotros producimos energía. A partir del acetil-CoA producimos cuerpos cetónicos, producimos colesterol, producimos ácidos grasos. O sea, fíjate que el acetil-CoA es como una molécula central en el metabolismo. Claro, claro, ahí está. Por eso ya le voy montando la vuelta. Perfecto. Bueno, chicas y chicos, ahora sí, nos vemos. Espero que si me saca un Nos vemos, 3.75 me profe. pueda jugar, pues no sea mal. Hasta luego. Lo voy a Hasta pensar. luego, profe, gracias. Tenedlo en cuenta, profe. Adiós. Chao, cuídense. Ojalá que no nos veamos en Chao, otra profe, mesa, chao. profe. Besitos. Chao.